Vamos a comenzar con el bloque de vídeos dedicados a las integrales, ¿vale? Empiezo con unos apuntes que os he preparado sobre la integral indefinida y el primer concepto que tenemos que trabajar es el concepto de primitiva de una función. Vamos a ver lo que significa encontrar una primitiva de una función. Si a nosotros nos dan una función f de x, f minúscula, una primitiva, que la represento por f mayúscula, una primitiva de la función f minúscula es una función que cumple lo siguiente. Al derivar la primitiva, me da la función de partida. Entonces, eso es lo que quiero que entendáis. Cuando estamos buscando una primitiva, estamos buscando una función que al derivarla nos dé la función de partida. Lo que estamos haciendo es lo contrario a derivar. Mirad, aquí tenéis un ejemplo. Si la f minúscula es la función 2x, pues una primitiva, es decir, una función f mayúscula que al derivarla me dé la función que yo tenía, es x al cuadrado. ¿Por qué? Porque si yo derivo la función f mayúscula, la primitiva, al derivar x al cuadrado, me da, aquí lo tenéis, 2x, que es la función de partida, la función que a mí me dieron. Es muy fácil este ejemplo. Al derivar x cuadrado me da 2x, que es la función de partida. Mirad, fijaos, aquí os explico la relación que hay entre derivar y calcular una primitiva. Mirad, la función f minúscula, no os olvidéis que es 2x. Esa es la función de partida, el ejemplo que yo he puesto. He dicho que una primitiva de la f minúscula es la f mayúscula x al cuadrado. ¿Por qué? Porque al derivar me da 2x. ¿Os dais cuenta de que el proceso de calcular una primitiva de una función es el contrario a derivar? Me dan 2x y busco una función f mayúscula de manera que al derivarla me quede la función que a mí me han dado. Es justo lo contrario a derivar. Una primitiva. Una. ¿Por qué digo una? Porque, ojo, la primitiva no es única. Mirad, si en vez de coger la función x cuadrado hubiese cogido la función x cuadrado más 1, que la llamo, en vez de llamarla f mayúscula, la llamo f1 mayúscula, ¿qué pasa cuando derivo x cuadrado más 1? Cuando derivo x cuadrado más 1, esta parte, la derivada de x cuadrado, es 2x y la derivada de la constante es 0, desaparece. Entonces, la derivada de esta f1 mayúscula es 2x también. Es la función que a mí me habían dado, la función f de x igual a 2x. ¿Qué significa eso? Pues que f1 mayúscula, que es x cuadrado más 1, también es una primitiva de f de x igual a 2x. Pero es que hay más. Suponed que cojo otra función que la voy a llamar f2 de x, f2 mayúscula de x, que será x cuadrado más 2. La derivo y ¿qué es lo que pasa? La derivada de x cuadrado es 2x y la derivada del número que va suelto de la constante es 0. Por tanto, la derivada también me da 2x, que es la función de partida, la f minúscula, que teníamos aquí. ¿Qué significa eso? Si al derivar x cuadrado más 2 también me da 2x, significa que x cuadrado más 2 es otra primitiva de f de x. ¿Os dais cuenta de que podría seguir con encontrando infinitas primitivas simplemente sumando una constante? Eso es lo que pongo aquí, mirad. En general, si k es una constante y escribo la función f mayúscula sub k, que es x cuadrado más k, ¿qué pasa cuando haga la derivada de x cuadrado más k? Pues la derivada de x cuadrado es 2x, la derivada de k, que es una constante que va suelta, es 0, y me vuelve a salir 2x, que era la función f minúscula con la que nosotros habíamos empezado. ¿Veis el razonamiento? Si encuentro una primitiva, la primera que encontré fue que x cuadrado, al derivarla me daba 2x, que era mi función f minúscula. Si encuentro una, tengo infinitas
¿Cómo? Simplemente añadiendo una constante k. Aquí tenéis explicado el resultado. Si f de mayúscula de x es una primitiva de f de x, recordad en nuestro caso, la f minúscula era 2x, la f mayúscula x cuadrado, una vez que tengo una, también lo será cualquiera que haga haciendo f mayúscula más k, para cualquier constante k número real. ¿Vale? Aquí viene entonces el concepto de integral definida. Hemos visto que si tenemos una primitiva f mayúscula, es decir, una función que al derivarla me da la función de partida que era la f minúscula, no solo tenemos una, tenemos infinitas. ¿Cómo? Pues añadiendo a la que habíamos encontrado primero, añadiéndole una constante k. Pues al conjunto de todas esas funciones f mayúscula que se llaman primitivas de la función f minúscula se le llama integral indefinida y se representa por este símbolo. Es como una S muy alargada, se pone aquí la función de partida a la que queremos buscarle primitiva, le añadimos, no se os olvide, muy importante añadir este factor de x, eso se llama diferencial de x, y lo entenderéis mejor cuando veamos la integral definida, lo que eso representa. Entonces es encontrar una primitiva f mayúscula y a partir de esa todas las demás sumándole una constante k. Bueno, una vez explicado el concepto de integral indefinida como conjunto de todas las primitivas obtenidas a partir de una y sumando una constante, vamos a ver algunas integrales muy importantes. Mirad. La primera, la integral de la función y igual a x, la integral de x diferencial de x. Recordad que el integrar es un proceso contrario a derivar. Entonces, la integral de x diferencial de x es x al cuadrado partido por 2 más k. ¿Por qué? Pues porque cuando yo derivo, pierdo un grado. Cuando yo derive x al cuadrado, me queda 2x, el grado baja en una unidad. Por tanto, para integrar, que es lo contrario, tengo que aumentar en 1 el grado. Pero ojo, no basta con aumentar en 1 el grado. No basta con poner en lugar de x, poner x al cuadrado. ¿Por qué? Porque cuando yo haga la derivada de esta parte de aquí, me queda 2x. La derivada de x cuadrado, de esto que está aquí, me queda 2x. No me queda x. Y me tiene que quedar x. Entonces, por eso he puesto en el denominador el 2. Quedo el 2, que es el número que va a caer delante al hacer la derivada. Repito, cuando haga la derivada de x al cuadrado, me queda 2x, se me cae el 2 delante. Y aquí no hay 2. La forma de quitarlo es dividir por 2. Aquí está explicado a continuación. La prueba de que esto que hay aquí escrito es la primitiva de esto de aquí es que cuando yo derive obtenga x como resultado. ¿Qué es x cuadrado partido por 2? Recordad que ese 2 que divide en realidad es una constante, es un medio que multiplica a x al cuadrado. Al hacer la derivada, el un medio, que es una constante, no se deriva, sino que se multiplica por la derivada de la función, por la derivada de x cuadrado, que es 2x. Aquí está la utilidad del 2 que puse dividiendo al hacer la primitiva. Aquí está, que es la de cancelar el 2 que se cae delante y obtener como resultado x, que es lo que yo estaba buscando. Si os fijáis en la integral de la función y igual a x al cuadrado, pues el proceso es similar. Repito, ¿qué buscamos? Buscamos una función que al derivarla me dé x al cuadrado. No hay una, hay infinitas que se obtienen encontrando una y sumando k. Si el proceso va a ser el contrario a derivar, al derivar x al cubo me queda 3x al cuadrado, baja un grado, pues tengo que subir 1.
de x cuadrado tengo que poner x al cubo. No es suficiente con poner x al cubo. ¿Por qué? Porque cuando yo derive, se me cae el 3 delante y me queda 3x al cuadrado. Y aquí no hay 3. ¿Veis? Ahí no hay 3. Entonces divido por 3. ¿Y qué consigo con eso? Ese 3 que está dividiendo en realidad es un tercio, es una constante que no se deriva, sino que se multiplica por la derivada de x al cubo. Al hacer la derivada de x al cubo me queda 3x cuadrado y ese 3 que puse en el denominador, que en realidad es un tercio multiplicando a la derivada, lo que hace es cancelar el 3 que se cae delante y que la función sea de verdad lo que yo busco, la primitiva de x al cuadrado. En general, si la función es igual a x elevado a n, pues el procedimiento es este. Lo contrario de derivar, integrar. Lo contrario de que el exponente se baje en una unidad es que se aumente en una unidad. Para compensar el nuevo exponente que se va a caer delante cuando derive, tengo que dividir por n más 1. Es el procedimiento que he explicado antes. Cuando yo hago esta derivada, n más 1 en el denominador en realidad es una constante que multiplica y que va a hacer que el número que se cae delante, aquí, se cancele y la derivada de x elevado a n más 1 partido por n más 1 sea x elevado a n. Además de las que hemos visto antes, podemos ver unas cuantas más con lo que ya sabemos de las tablas de las derivadas de funciones simples. Mirad, lo que ahora os pongo aquí es simplemente un recordatorio de que integrar es lo contrario de derivar. Por tanto, lo que aparece aquí es simplemente una tabla como similar a las derivadas de funciones simples, pero al revés. Esta ya la hemos visto. X elevado a n, si la función de partida es x elevado a n, una primitiva es esta de aquí. Aumentar en 1 el exponente, dividir por el nuevo exponente y sumar k. Eso es cuando la n es distinto de menos 1. ¿Por qué? Porque si la n fuese menos 1 aquí me saldría 0 y no se podría hacer. Además, cuando el exponente es menos 1, x elevado a menos 1 es esto. X elevado a menos 1 es 1 partido por x y una primitiva de 1 partido por x es el logaritmo neperiano de x. ¿Por qué? Pues porque la derivada del logaritmo neperiano es 1 partido por x, ¿lo veis? Es como la tabla de las derivadas, pero al revés. La integral de 1 partido por x, que es x elevado a menos 1, es el logaritmo neperiano de x. ¿Vale? De la misma forma, la integral del seno de x, la integral indefinida del seno de x es menos el coseno de x. ¿Por qué? Pues porque la derivada del coseno es menos el seno. Para que me salga esto, le tengo que poner un menos delante. De esta forma, la derivada del coseno de x menos el seno con el menos de delante, menos por menos más, obtengo esto de aquí. ¿Cuál es la integral indefinida del coseno de x? ¿Qué es una primitiva del coseno de x? Pues el seno. ¿Por qué? Porque la derivada del seno es el coseno. Una muy importante que usamos mucho es la función arcotangente. Si derivo el arcotangente, me da 1 partido por 1 más x cuadrado. Entonces, ¿qué significa eso? Que la integral de 1 partido por 1 más x al cuadrado es el arcotangente de x. ¿Veis? Estamos usando la tabla de las derivadas de las funciones simples al revés. Cuando estudiamos las derivadas de las funciones simples, cogíamos esta función, la derivábamos y el resultado era 1 partido por 1 más x al cuadrado y ahora estamos usando al revés. Y aquí tenemos una función muy importante. Una primitiva de e elevado a x es ella misma. ¿Por qué? Porque la derivada de e elevado a x es e elevado a x. ¿De acuerdo? Y para finalizar este vídeo, dos propiedades muy importantes.
Mirad, la integral de una suma de funciones es la suma de las integrales. Integramos cada sumando. Esa es una propiedad heredada, similar a la propiedad de la derivada de una suma. La derivada de una suma era la derivada de f más la derivada de g. Si tengo que hacer la integral de una constante por una función, la constante sale fuera de la integral y se multiplica por la integral de la función. Esta es una propiedad similar a la de las derivadas. Sabíais que cuando derivamos una constante por una función, la constante no se deriva y se multiplica por la derivada de la función. Pues esa propiedad la tenemos también en las integrales. Es muy importante, mirad. Las constantes entran y salen de la integral. Pueden estar dentro o fuera. Entran y salen de la integral. Es muy importante esta propiedad de las constantes. Solo cierto para las constantes, ¿de acuerdo? Entonces, con lo que ya sabemos, podemos hacer la integral de un polinomio. Mirad, si quiero hacer la integral de este polinomio, por ejemplo, pues la primera propiedad nos ha dicho que lo podemos separar como una suma de tres integrales, ¿veis? Tres monomios, tres integrales, y luego que las constantes salen fuera de la integral. Este 5 sale fuera de la primera integral, el menos 4 de la segunda y el 3 de la tercera. Y estas integrales de funciones de potenciales, de potencias, ya las sabemos hacer. La de x cuadrado es x al cubo partido por 3, la de x es x cuadrado partido por 2, la de 1 es x, porque la derivada de x nos da 1, más k. Ponemos una sola k al final, no vamos poniendo una k en cada paso. ¿De acuerdo? Hechas las cuentas, ya tenemos hecha la integral indefinida de un polinomio. Una última cosa. Lo que acabo de decir, que es cierto para la suma, no es cierto para el producto. La integral de un producto no es el producto de las integrales. De la misma manera que la derivada de un producto tampoco era el producto de las derivadas. La derivada de f por g no era la derivada de f por la de g, era la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Esta fórmula va a dar lugar a una manera, a una regla para integrar los productos que se llama fórmula de integración por partes y que veremos más adelante, ¿de acuerdo?